Las plantas, en un sentido restringido, son un grupo de organismos eucariotas, pluricelulares, monofilético, que comparten un ancestro común, con capacidad fotosintética y carentes de movimiento. La mayoría de las especies se encuentra modelando los ecosistemas terrestres. Al igual que en las algas, las células de las plantas presentan, además de cloroplastos, una pared celular, compuesta principalmente por celulosa. Igualmente, las plantas, como las algas, son productores primarios en sus respectivos ecosistemas y son las principales productoras de oxígeno y captadoras de CO2, razones suficientes para considerar su importancia en los diferentes ecosistemas. Para referirnos un poco a la anatomía de las plantas, debemos considerar una división artificial del reino en dos grupos. Las plantas inferiores no vasculares, que comprenden a los musgos y las hepáticas, y las superiores vasculares, que comprenden el resto de plantas que conocemos en los ecosistemas terrestres y algunos acuáticos. Respecto de las plantas inferiores, estas se diferencian en varios aspectos de las superiores. Primero, las plantas inferiores, como musgos y hepáticas, no poseen un sistema vascular que transporte las sustancias hacia y desde la planta, por lo que la absorción de agua y minerales ocurre a través de las membranas de las células que forman las estructuras en contacto con el medio. Segundo, la reproducción sexual involucra la formación de gametangios masculinos, anteridio, y femeninos, arquegonio, que producen, respectivamente, los anterozoides y las zoósferas, que al fusionarse dan lugar a un esporofito, como la mayoría de sus parientes, en las plantas superiores y en sus ancestros las algas. Las plantas inferiores son muy dependientes del agua, por lo que son muy abundantes en ambientes con alto porcentaje de humedad, aunque pueden encontrarse unas pocas especies en ambientes secos, rocas y suelo, además de sitios completamente antrópicos, tales como edificaciones. Ya que el conjunto de plantas inferiores no constituye un rango taxonómico formal, lo utilizamos aquí para delimitar varias clases de plantas, cuya poca especialización tisular y su falta de un sistema vascular de transporte de sustancias las acerca evolutiva y morfológicamente. En un sentido amplio, las plantas inferiores comprenden tres grandes grupos, de los cuales los musgos es el más abundante y diverso, con cerca de 13.000 especies, seguido por las hepáticas con 9.000 y finalmente los anthocerotes con 250. Como el resto de las plantas, los musgos, las hepáticas y los anthocerotes son organismos fotosintéticos, por lo cual contribuyen sustancialmente en la producción de oxígeno y la captación de dióxido de carbono. Además, por su obligada dependencia del agua, colaboran con la regulación y el mantenimiento de los niveles hídricos de diferentes ecosistemas. Aquí empezamos con el gran grupo de las denominadas plantas superiores, que abarca tres grandes grupos del reino vegetal: pteridofitas, angiospermas y gimnospermas, con un par de características en común: la presencia de un sistema vascular para el transporte de sustancias y el desarrollo de un sistema radicular que permite la extracción de agua y minerales del suelo. Las pteridofitas, comúnmente conocidas como helechos, comparten con el resto de las plantas superiores la presencia de xilema y floema, además de un sistema radicular que les permite anclarse al suelo y extraer sustancias de éste. Sin embargo, a diferencia del resto de plantas superiores, las pteridofitas no producen flores ni se reproducen por semillas. En su lugar, producen esporas en estructuras llamadas soros. Las pteridofitas son el grupo de plantas terrestres más antiguo e incluye las selaginelas, un solo género con cerca de 750 especies, equisetos con 15, licopodios más de 500 y helechos cerca de 10.000. Como mencionamos anteriormente, las pteridofitas, a diferencia de las gimnospermas y las angiospermas, que producen flores y semillas, se reproducen por esporas, que generalmente se forman durante la fase diploide de su ciclo reproductivo. Las gimnospermas son otro grupo muy antiguo de plantas,
pero en este se formaron flores y semillas. Sin embargo, como lo indica la etimología de la palabra, las semillas en estas plantas son desnudas, sin formación de frutos, como es el caso de las angiospermas. Las gimnospermas se reproducen por medio de gametofitos masculinos, conocidos como polen, que se encuentran en flores pequeñas, y gametofitos femeninos, llamados óvulos, que se encuentran en flores más grandes, carentes de pistilos, conocidas como estróbilos. El polen es transportado por el viento y llega al óvulo desnudo. El proceso de fecundación puede tardar un par de años, y luego de formarse las semillas, estas son dispersadas por el viento y los animales. Considerando ahora su diversidad, las gimnospermas son un conjunto de plantas vasculares, leñosas, que abarca las cícadas, los ginkgos, los netales y las coníferas, con un aproximado de 800 especies. Además de embellecer los paisajes y diversificar los hábitats, las gimnospermas cumplen, como el resto de las plantas y las algas, con la importante función de producir oxígeno y captar CO2. También sirven de refugio y hábitat para otros organismos y son materia prima en actividades antrópicas. Finalmente, mencionamos aquí el más diverso y evolucionado grupo de plantas, las angiospermas, cuya etimología hace referencia a la producción de una estructura que contiene la semilla, a diferencia de las coníferas, donde la semilla es desnuda. Así como en las gimnospermas, las angiospermas, o división magnoliofita, se reproducen sexualmente por medio de polen, producido en los estambres, que fecunda al óvulo localizado en la base de una estructura denominada pistilo. Pero, a diferencia de las primeras, en estas se presenta una doble fecundación, produciendo una estructura triploide, 3N, llamada endospermo, que nutre al embrión. Es de resaltar que algunas angiospermas producen flores hermafroditas, es decir, tanto el polen como el óvulo se producen en la misma flor o en flores diferentes del mismo individuo, plantas monoicas, mientras que otras producen flores unisexuadas en cada individuo, plantas dioicas, por lo cual se habla de plantas macho y plantas hembra, como en el caso del mamoncillo. Anteriormente, se mencionó que las angiospermas son el grupo más diverso del reino vegetal, con aproximadamente 250.000 especies agrupadas en 415 familias, pero podemos considerar dos grandes grupos. El primero, denominado monocotiledóneas, que comprende aquellas plantas en las que el embrión está protegido por una hoja embrionaria, cotiledón. Además no tienen crecimiento secundario, no producen madera y poseen un sistema radicular fibroso. El segundo son las dicotiledóneas, cuyo embrión es protegido por dos cotiledones. Muchas de sus especies presentan crecimiento secundario, como los árboles, los arbustos y demás plantas leñosas, y su sistema radicular es del tipo pivotante, donde en algún momento hay una raíz principal o dominante. Al igual que las gimnospermas y las pteridofitas, las angiospermas contribuyen en la modificación del paisaje y la diversidad de ecosistemas y hábitats. Aunque virtualmente están distribuidas por todo el planeta, su mayor diversidad se encuentra en los trópicos y decrece al acercarse a los polos, como en la tundra, dominado principalmente por coníferas. Otro aspecto muy importante de las angiospermas es que la gran parte de la dieta humana y de muchos animales se basa en algunas especies de este grupo de plantas.